Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con el regreso del Caballero de la Muerte de clase Apocalipsis. Adam, entre risas, le dijo al prota que eso realmente no le quedaba a un caballero de clase alta, preguntándole si acaso no era cierto. El caballero escolta le dijo que no le molestaba en lo absoluto. Adam le dijo que entonces podía ser honesto con él. El hombre le dijo que lo decía en serio. Cambiamos de escena y vemos lo que había pasado la noche anterior. El prota había llegado a donde se encontraba Adam, agradeciéndole por su oferta, pero prefería entrenar solo. Adam le dijo al prota que solamente pensaba en preguntar, pero ¿por qué iba a rechazar entrenar con Goal Heinlich? Entre risas, el noble comenzaba a decir que Damián Axen sí que era interesante, mientras que el caballero se encontraba guardando silencio. El noble le dijo que por cierto que era lo que pensaba de Damián. El caballero comenzaba a decir que era un joven excepcional, pues utilizar mana en una fracción de segundo y bloquear el ataque de Howie no es algo que cualquiera pueda hacer. Adam le preguntó que entonces cuáles eran las probabilidades para ese duelo. ¿Acaso creía que podrían derrotar a la casa Leonblum? El caballero le dijo que sobre eso era difícil de asegurar. Heinrich le dijo que ya el duelo implicaba a 3 personas y la victoria se llevaría al que ganara 2 combates primero. No importa si solamente Damián lo hacía bien, el noble le dijo que tenía toda la razón. Además, los otros caballeros también deben de rendir bien también. ¿Acaso estaban entrenando correctamente? Heinrich le dijo que el caballero de clase media, Vicenzo, estaba a cargo del entrenamiento, así que cree que no había de qué preocuparse. De regreso con el prota, observamos cómo éste observaba tranquilamente la situación, pensando que ahora era un problema que no se esperaba. Y más que simples tontos, estaban en una forma física horrible. Y solo lucen bien, pero no tienen sustancia. Con ese nivel de habilidades, sin lugar a dudas, iban a perder. Aún así, el prota comenzaba a respirar profundo. Afirmaba que no había de otra, suponía que tendría que intervenir. Víctor se encontraba confundido por lo que estaba escuchando. El prota terminó llamando a los 3 idiotas que se encontraban adelante, los cuales comenzaron a enojarse por las palabras del prota. El más alto de ellos le preguntaba al prota que a quién había llamado idiota. El prota le dijo que entonces debían de hacer un duelo de práctica. El supuesto líder de este grupo comenzaba a decirle al prota que entonces los estaba retando después de ver sus habilidades. Realmente tenía agallas. Aunque le parecía excelente, sería el primero en aceptar el desafío del prota. Damian le dijo que se estaba equivocando, ya que no quería pelear solo con él, quería pelear con los 3, tenían que ir los 3 al mismo tiempo, mostrándonos cómo el prota se había colocado pesas de apoyo para poder pelear contra los chicos, y así quizás tener algo de dificultad en ese combate. Los chicos se quedaron en silencio por unos segundos, luego los 3 comenzaron a enojarse, llamando al prota niño arrogante. Rápidamente le gritaron que estaba bien para ellos, y aunque eso vaya contra el código de caballeros, aún así se trataba de un perro rabioso, y una paliza es el mejor remedio que podían darle, preparándose para atacar al prota a manos limpias. Un rato después, los chicos terminaron despertando completamente confundidos. El que lideraba este grupo no sabía qué era lo que estaba pasando. En eso pudo notar que sus compañeros estaban completamente dormidos. El prota acercándose a él le preguntaba si acaso finalmente había despertado, afirmando que eran patéticos como se lo había imaginado. Víctor detrás del prota le preguntó qué era lo que estaba haciendo metiéndose en problemas otra vez. El prota le dijo que eso no es un problema, solamente estaba dándole una lección a los caballeros del duque. Pero Víctor confundido le preguntaba al prota si de verdad esos tipos eran caballeros del duque. Pavel se encontraba pensando que recordaba que lo habían atacado juntos, pero no puede recordar nada después de eso. Hace exactamente unos 5 minutos atrás, cuando intentaron atacar al prota, había esquivado todos los ataques y a los 2 primeros los dejó inconscientes rápidamente. Pavel, enojado por lo que le había hecho el prota a sus compañeros, inmediatamente comenzó a enojarse y a prepararse para atacarlo con todo lo que tenía. Pero antes de acercarse aún más, el prota terminó dejándolo inconsciente. Y no solo eso, sino que también golpeó múltiples partes de su cuerpo, haciéndole sentir como si su cuerpo estuviese siendo completamente destruido. El dolor que sintió en ese momento fue lo que lo llevó a perder la conciencia. El chico ahora se preguntaba si acaso los había noqueado a todos. Además, pensar en que los 3 serían superados, ¿qué clase de monstruo era ese tipo? El prota, quitándose las pesas, les dijo que ni siquiera había empezado a sudar. Además, terminaba llamando la atención de los otros que acababan de despertar. El prota les preguntó directamente quién los estaba entrenando. Pavel le dijo al prota que los estaba entrenando Sebastián Vicenzo, un caballero de clase media. El prota le preguntaba que a qué se refería. ¿De verdad era un clase media? Pavel le respondió que así es.
El prota se preguntaba si acaso ese nivel de caballero les había dado ese tipo de entrenamiento, y le encantaría decirle que dejaran su entrenamiento ahora mismo, pero no quería generar conflictos innecesarios. El prota le dijo a Pavel que cuando terminara el entrenamiento de Vicenzo tenían que ir a buscarlo, ya que a partir de ese momento entrenarían con él todos los días. Pavel no comprendía a qué se refería el prota, pero si Vicenzo se enteraba que los estaban golpeando, entonces pensaría que algo anda mal. El prota le dijo que no tenía de qué preocuparse, pues no importa cuánto el prota los golpee, sus cuerpos no tendrán ni un solo rasguño. En ese momento Pavel se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ahora que lo pensaba detenidamente, aunque los había golpeado hace poco, físicamente estaba totalmente bien. Entonces, ¿cómo era eso posible? Sonriendo, el prota le dijo que bueno, en sus días había aprendido una forma muy práctica de golpear personas. Cambiando de escena, hace mucho tiempo hubo un hombre que había recorrido el continente reformando criminales, y era conocido como el corrector del carácter. Su método de reforma era bastante simple. Los golpeaba durante 1 hora seguida, y si eso no funcionaba, duplicaba la duración. Y según la leyenda, lo máximo que golpeó a alguien fueron 512 horas. Y a través de ese proceso, el corrector del carácter comenzó a sentir compasión por sus víctimas ensangrentadas, y se preguntó cómo podría golpear a alguien sin poner en riesgo su vida. Entonces alcanzó el nivel de maestro, con una técnica llamada golpe sin rastro. El prota pensaba que era lo que había utilizado en ellos a su momento, y es un arte secreta que inflige dolor intenso sin dejar una sola marca visible. El prota le dijo a Pavel que, en fin, preguntándole si acaso lo había entendido, los débiles e inútiles que son ellos ahora mismo. Los chicos sintieron las palabras del prota y lo supieron intuitivamente. Damián les dijo que aún así no tenían que preocuparse demasiado, ya que tenían al menos un mes hasta el duelo, y en ese tiempo los convertiría en insectos inútiles pero funcionales. Al escuchar las palabras del prota, los chicos se encontraban alarmados pero al mismo tiempo confundidos. Víctor, escuchando lo que acababa de decir el prota, le dijo que esta vez estaba planeando algo malo otra vez. Damián les dijo que bueno, tenían que volver a entrenar de inmediato. Una persona terminó llegando a donde estaba el prota afirmando que ya estaba allí. El prota lo reconoció rápidamente como el asistente del duque. El asistente le dijo al prota que su alteza estaba buscándolo. El prota le preguntó qué era lo que había sucedido. Fue entonces cuando el chico le explicó al prota que bueno, la señorita Chelsea había regresado. Y en esta parte me doy cuenta de que el duque es mucho mayor de lo que me había imaginado, ya que la persona delante de él terminó llamándolo padre, afirmando que había pasado bastante tiempo sin verlo, y además dándonos a entender que el hombre no se carga unos cuantos años encima, sino que bastantes añitos. La hija le dijo a su padre que acababa de regresar, con un caballero detrás de ella. Esta es la hija mayor del duque Chelsea Gold. Howie, observándola, pensaba que había regresado sana y salva. La señorita Chelsea se encontraba presente. Adam le dijo a su hija que en efecto había pasado todo un mes. ¿Acaso había encontrado al caballero que la representara en su duelo? La chica le dijo a su padre que por supuesto, observando de reojo al caballero que había traído. Este caballero al levantarse terminó llamando la atención de Adam. El caballero se presentó rápidamente como Guillermo Bloodwing, la bestia salvaje. Caballero de clase baja Guillermo Bloodwing. Los caballeros presentes comenzaban a preguntar si acaso Guillermo Bloodwing no era ese famoso mercenario, y habían escuchado que había participado en la guerra del reino Eclairan, y prácticamente había masacrado a todos los de clase baja. Además, habían escuchado también que ninguno de clase baja fue capaz de derrotarlo. Adam, al escuchar eso, se encontraba realmente sorprendido. Se dio cuenta de que había escuchado mucho sobre él y además se había ganado su título, al desatarse como una bestia en la guerra. Guillermo le dijo que sabía que incluso en el reino de la manzana sabían sobre él. Chelsea, levantándose, le dijo a su padre que Guillermo le había jurado lealtad y también había prometido participar en el duelo. Y además, él debería de poder derrotar a Michel Leonblum. Uno de los caballeros comenzaba a decir que eso es verdad, ya que si se hablaba de él, debería de ser más fuerte que Michel Leonblum. El otro caballero dijo que si Michel Leonblum estaba pavimentando el camino hacia la perfección, Guillermo ya lo había alcanzado. Adam dijo que son buenas noticias, pero eso era un poco difícil. Chelsea le preguntaba qué era lo que quería decir. Su padre le dijo que no se lo había presentado. Pero él es el representante para el duelo. Todos voltearon al prota que acababa de llegar. Adam terminó presentándolo como Damián Axen. Chelsea, al verlo de reojo, se encontraba un poco enojada, pero inmediatamente volteó hacia donde estaba su padre, preguntándole qué era lo que quería decir, ya que le pidió que la esperara. Su padre le dijo que ella lo hizo, pero él no dijo que lo haría. La chica, de forma quisquillosa, le dijo a su padre que entonces tenía que cambiar al representante. Adam le dijo que tendría que pensarlo.
Enojada, su hija le dijo que ni siquiera tenía que pensar en ello, ya que nunca había escuchado hablar de ese tipo. Damián pensaba que esa debe de ser su hija. Chelsea, observando fijamente al prota, preguntaba si acaso no era obvio que debía de elegir a Guillermo, mientras que el prota pensaba que estaba tratándolo como un insecto. Chelsea continuaba preguntando si acaso le darían ese privilegio a un caballero sin nombre como él. El prota, observándolo, comenzaba a pensar que ese tipo lo conocía. Adam rápidamente llamó la atención y dijo que no. Por supuesto, Guillermo era muy renombrado. Pero Damián, allí presente, es lo suficientemente fuerte como para bloquear el ataque definitivo de Howie. Chelsea, al escuchar las palabras de su padre, comenzó a reír a carcajadas, mencionándole que simplemente no quiso reconocer sus habilidades. Y esa era la oportunidad perfecta para que las ignorara también. Y además, sus acciones nunca coinciden con sus palabras, tanto para ella como para su madre, pero Adam la mandó a callar inmediatamente, preguntándole que cómo se atreve a hablar de esa manera delante de sus invitados. La chica le dijo a su padre que por favor la perdonara, pero estaba demasiado cansada por el viaje. El prota, observándolos, lo supo rápidamente. Al parecer se tenían mucho rencor el uno al otro. Adam le dijo a su hija que discutiría ese asunto con los demás primero, así que ya debían de dejar de discutir, y además la disculpaba por la falta de respeto. Guillermo en ese momento comenzaba a reír a carcajadas, llamando la atención de los presentes. El caballero, de forma burlona, terminó llamando la atención de la chica, mencionándole que no había necesidad de tomar una decisión con palabras, ya que son hombres después de todo. El caballero de Adam le dijo que era demasiado grosero, y Guillermo terminó colocándose justo delante del prota. Preguntaba si acaso más fuerte debería de ser el representante, ¿o no? Entonces, ¿por qué no luchaban y el vencedor sería el representante? Chelsea le preguntaba a Guillermo qué era lo que estaba haciendo, ya que le había dicho que dejara de hablar de esa forma. Adam le dijo a su hija que por supuesto no se estaba equivocando, llamando la atención de la chica. E incluso le preguntó al prota qué era lo que pensaba al respecto. Damián pensaba que el duque lo estaba poniendo a prueba de nuevo. Era tan agotador tratar con él, pero aún así tenía que continuar, ya que sabía que necesitaba mostrar sus habilidades para resolver esa situación. Aún así, el prota le dijo que tenía razón, ya que la persona más fuerte debe de ser el que luche en el duelo, pero no cree que sea necesario luchar contra esa persona. Guillermo se encontraba observando confundido al prota, mientras que Damián pensaba que él también quería comprobar algo. Damián le preguntó a Guillermo que entonces por qué no decidían quién era la persona más fuerte en ese mismo sitio. Entre risas, el caballero de clase baja le dijo al prota que no lo tenía que culpar si le arrancaba el brazo. Damián le dijo que era realmente aterrador y entonces él iba a ser amable y solamente le dislocaría el hombro. Guillermo le dijo que como sea era momento de comenzar, acercando su mano rápidamente para tomar a la del prota. Pero en tan solo cuestión de segundos, Damián lo estaba alzando por encima de él, arrojándolo al suelo. Guillermo ni siquiera comprendió qué era lo que había ocurrido, y los presentes en la habitación quedaron todos completamente alarmados. Chelsea, viendo la situación en primera fila, preguntaba qué era lo que acababa de pasar. Heinrich pensaba que eso era asombroso, pues Guillermo Bloodwind había intentado agarrar la mano de Damián Axen primero. Sin embargo, Damián Axen había utilizado la fuerza de Guillermo Bloodwind en su contra, y así lo arrojó rápidamente al suelo. No solamente es fuerte, sino que también es hábil. Guillermo comenzaba a levantarse maldiciendo al prota, llamando la atención de los presentes. Le preguntaba al prota que cómo se atrevía a humillarlo de esa forma. Damián pensaba que como era de esperarse. El prota le dijo que era más resistente de lo que esperaba. Realmente iba a dislocarle el hombro. Guillermo se preparaba para desenvainar su arma, mencionándole al prota que era un maldito bastardo que iba a destrozar de inmediato, sacando así rápidamente sus dos hachas. Chelsea le gritaba a Guillermo para que se controlara, pero lanzándose a atacar al prota, le gritaba que le abriría el cráneo de inmediato. Justo en el momento en el que Guillermo estaba por alcanzar al prota con sus hachas, una energía terminó llamando su atención, sacándolo rápidamente de su euforia. La voz de aquel caballero que se encontraba presente en la habitación le pidió que se detuviera de inmediato, preguntándole si acaso se atrevía a blandir sus armas en frente de su excelencia de esa manera, y comenzando a desenvainar su espada lentamente. El caballero de alto rango le preguntaba si acaso quería morir. Guillermo en ese momento se sintió completamente congelado, ni siquiera podía moverse y además había comenzado a temblar. Damián, observándolo de reojo, pensaba que era increíble, ya que viendo cómo su aura causaba tanta presión, no era un clase alta por nada. El caballero Heinrich continuó mencionando que dejaría pasar eso solamente por esa vez en consideración al honor de la señorita Chelsea. Aún así le dijo a Guillermo que tuviese en cuenta que no habrá una segunda oportunidad. Guillermo se encontraba tumbado en el suelo realmente exhausto debido a la presión que estaba sintiendo, con la cual ni siquiera podía respirar apropiadamente. Adam, aplaudiendo y levantándose, comenzaba a decir que entonces hubo una conmoción privada, y después de eso será mejor que Damián conserve el puesto de representante. Howie, llamando la atención de su señor, le dijo que esa no era una pelea justa, ya que Guillermo Bloodwind no se había recuperado del agotamiento a causa de su viaje. Además, Damián Axen tenía una gran ventaja debido a eso.
El prota comenzó a pensar que ese pedazo de mierda otra vez estaba interfiriendo en sus planes. Howie continuó alegando que por encima de eso, Guillermo Bloodwing es un caballero que utilizaba armas, y no se pueden confirmar sus habilidades solamente con una pelea a puñetazos. Chelsea le dijo a su padre que lo que decía Howie era correcto. Necesitaban comparar sus habilidades justamente, y no con una broma de niños como esa, sino con un duelo oficial. Adam Goldfix, llamando la atención de su hija, le dijo que dejara de forzar las cosas. La chica le gritaba a su padre, pero en ese momento el hombre enojado le dio un fuerte golpe a la mesa, vociferando que le estaba diciendo que dejara de alardear de su incompetencia. Esas palabras rápidamente llegaron a su hija, la cual al parecer finalmente había entrado en razón, comenzando a disculparse con su padre ya que había cometido una descortesía. Incluso Howie guardó silencio en ese momento con su cabeza agachada. El prota, aprovechando la situación, terminó llamando la atención de su excelencia, preguntando si acaso podía decir algo. Adam le preguntó al prota qué era lo que quería decir. Fue entonces cuando Damián preguntó si acaso él podía aceptar la oferta de la señorita Chelsea, llamando la atención de la chica, e incluso Adam se encontraba confundido por las palabras de Damián. Como pequeño detalle es que ya aprendió a pronunciar el apellido de Adam, Adam Goldfix, y su apellido se puede traducir como duendecillo del oro. Y ahora es más fácil de entender por qué su tamaño y su apariencia. Es como esos apodos que en antaño se colocaban para diferenciar a una persona de las demás y que eventualmente terminaron convirtiéndose en marca de esa persona, convirtiéndose de esta forma en el apellido de toda una familia. Pero bueno, hasta que el dato curioso, continuamos entonces con la historia. Víctor se encontraba caminando al lado del prota y le preguntaba por qué había aceptado el duelo, ya que no había perdido nada si se hubiese quedado quieto. El prota le dijo que tenía sus razones para todo, así que tenía que dejar de regañarlo. Víctor le dijo al prota que realmente solamente buscaba problemas, pero en eso, destapándose los oídos, el prota le dijo que de todos modos, ¿acaso esa no era la herrería que le había mencionado el duque? Víctor le dijo al prota que creía que era esa. Fue entonces cuando el prota recordó lo que el duque le dijo. Si insistía entonces no podía detenerlo. En cambio, dado a que su espada larga se había roto en la pelea contra Howie, le haría una nueva espada en el herrero del ducado. El prota pensó que podía vencer a ese bastardo de Guillermo con tan solo una espada de entrenamiento, pero no había necesidad de rechazar la amabilidad del duque. Al llegar al sitio, el herrero rápidamente se enfocó en ellos. Víctor comenzaba a afirmar que estaban allí por órdenes del duque Goldfix. Él dijo que tenían que acercarse y recoger una espada que utilizaría su joven amo. Al verlos, el herrero les dijo que los estaba esperando, pidiéndoles que por favor se acercaran y observaran lo que tenía preparado. Víctor se encontraba realmente emocionado por todo lo que estaba viendo. Víctor no pudo evitar decir que todas las armas se veían increíbles. Damián le dijo que sí, preguntándole si acaso quería una también, a lo que Víctor le preguntó al prota si acaso podía tener alguna. Y además podía escoger algo caro, pero en ese momento otra cosa terminó llamando la atención del prota, una espada que se encontraba cerca. Esta espada es definitivamente, pero entonces el herrero, dándose cuenta de lo que estaba viendo el prota, le dijo que era una espada tan única, preguntándole si acaso no lo consideraba así. Continuó mencionándole que es un objeto encargado por un caballero que alguna vez estuvo empleado en el ducado, y tuvo que irse con tanta prisa por una emergencia antes de que la espada estuviese terminada. Así que al final el dueño nunca la empuñó. El prota le preguntaba si acaso ese caballero por casualidad le había dado acero resonante unificado, con el objetivo de que le hiciera esa espada. El herrero le preguntaba al prota si acaso lo sabía. Damián pensaba que su forma es similar al arma favorita de un maestro llamado el músico de la espada en el pasado. En ese momento el prota terminó sujetando la espada y afirmaba que tomaría esa espada. El herrero le preguntaba si acaso iba a elegir esa espada a pesar de saber del tipo de metal que es el acero resonante unificado. El prota le dijo que por supuesto. Pensaba que a diferencia de los metales raros ordinarios que aumentaban el maná, el acero resonante unificado posee un temperamento único que impulsa el maná y causa ondas. El prota preguntó que cuál era el nombre de esa espada, a lo que el herrero comenzó a pensar en ello y le dijo que creía que el caballero que la había encargado había dicho que la llamaría espada de 1000 millas. Un rato después decidieron retirarse de la herrería, pero no solamente se habían llevado una espada, ya que Víctor llevaba algunas cuantas armas consigo. Justo en ese momento alguien terminó llamando la atención del prota, preguntándole si acaso había encontrado un arma que le gustara. Esto rápidamente sorprendió al prota. Delante de él se encontraba una chica que lo estaba saludando con mucho respeto. Le dijo al prota que estaba encantada de conocerlo, presentándose como Rebecca, era una sirviente de la señorita Chelsea. Le dijo al prota que su señora le había solicitado una reunión privada, y si le parecía bien podría dedicarle algo de su tiempo. El prota le dijo que no creía que tuviese nada particular que decirle. La criada le dijo al prota que quién sabía sobre eso, ya que su señora tenía más de lo que el prota cree, y podría conseguir algo que el prota necesitara.
Al escucharla, Damián comenzaba a pensar que puede que hable de forma indirecta, pero al final estaba tratando de apaciguarlo. Y tenía algo que necesitaba verificar, así que debería de simplemente fingir que cumplía y seguirla. El prota le dijo que entonces estaba bien y le pedía a la chica que guiara el camino. Un rato después nos encontramos en un edificio donde la criada comenzaba a decirle al prota que ese es un restaurante que la señorita Chelsea operaba por sí misma, y funciona solamente con reservaciones privadas que solo los nobles pueden utilizar. Ese día todo el restaurante se había vaciado únicamente para que el prota pudiese presentarse. Llegando hasta una puerta, la chica comenzó a abrirla lentamente y le dijo al prota que ella lo estaba esperando adentro. Pidiéndole al prota que por favor ingresara, Damián acercándose pensaba que la señorita Chelsea qué tipo de oferta, pero en ese momento algo le llamó la atención. El aroma que estaba impregnado en aquella habitación rápidamente sacó al prota de sus pensamientos. Ahora el prota se encontraba enfocándose en lo que la chica estaba haciendo en el interior. La chica le dijo al prota que había llegado un poco tarde, pidiéndole al prota que se apresurara y se sentara de inmediato, hablándole de una forma un tanto coqueta mientras le mostraba la copa de vino que acababa de servirle. Y bueno, hasta acá el capítulo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, deja tu manito arriba, comenta y comparte para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Yo soy Peguito y espero goces de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieras y cuides mucho a tus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.